Bienvenidos a una emisión más del programa Hablemos con el Alcalde, un espacio institucional creado desde nuestro gobierno social para que ustedes se enteren de los últimos acontecimientos de nuestra administración y por supuesto de Quimbaya. Como bien saben ustedes, siempre tenemos invitados muy especiales. Esta vez tenemos un invitado, digamos, de inclusión, de respeto a las diferencias y sobre todo para que nos enteremos este mundo del transgénero. Con nosotros nos encuentra una persona profesional, una persona que ha llevado en alto su condición y ha logrado unos objetivos importantes a nivel departamental. Ella es Natalie Camargo. Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, señor alcalde, por la invitación y al municipio de Quimbaya por todos los ejercicios de inclusión y reconocimiento que venimos adelantando en compañía, obviamente, de su administración municipal que está tan comprometida, no solamente con los grupos de especial protección, sino con los avances en construcción de nuevas ciudadanías. Yo quiero que cuando hablamos fuera de cámaras me contaban que Natalie Camargo es una mujer profesional, es una persona docente, que ha luchado mucho porque sea respetada las condiciones sexuales y las diferencias que se pueden llegar a presentar. Cuéntenos un poquito cómo ha sido esta lucha que usted viene dando, que me imagino que no es fácil. En el proceso del activismo, pues la verdad, cuando hablamos de activistas hay que empezar a reconocer que nadie se forma para ser activista. Es la misma realidad, el mismo contexto, la misma sociedad heteronormativa que nos cobija, la que nos pone frente a esa resistencia, frente a esa barrera de ser activistas, que como tal el ser activista LGBTI o de personas con orientación sexual e identidad de género es una forma de reivindicar derechos. Ser la primer funcionaria pública de la gobernación del Quindío, soy el enlace departamental para las personas LGBTI, bajo mi condición como mujer transgénero, soy la primer docente de la Universidad del Quindío, de la Facultad de Ciencias de la Salud, trabajo con el área de biología y con grupos de investigación. También es una forma de resistencia. Entonces es donde empezamos a dignificar los procesos, donde empezamos a romper los paradigmas, porque existen algunos tabús, existen algunas etiquetas, donde condicionamos a las personas por un color de piel, por una ideología, por un tema religioso o por una orientación sexual. Que es muy frecuente ver eso además. Y es totalmente, entonces siempre tipifican a las poblaciones género diversas a que si son gays deben ser estilistas, si son transgénero deben ser bisexuales, si son mujeres lesbianas deben ser mecánicas o camioneras, obviamente sin desmilitar dichos oficios, porque pues ser estilista es una labor muy hermosa, ser mecánico es un trabajo muy digno, pero es muy importante cuando las personas realizan este tipo de quehaceres por vocación, no porque les toca, porque la sociedad condiciona. Entonces allí donde uno dice, sí, estoy haciendo inflexiones, claro, porque ser una mujer transgénero docente, ser una mujer transgénero defensora de derechos para la población LGBTI vinculada a la gobernación del Quindío, es un proceso donde uno dice, estamos evolucionando, claro que sí, porque ya no estamos estereotipando a los sujetos, sino que estamos reconociendo sus capacidades intelectuales, profesionales y personales. Yo hay algo que me genera una duda y me parece interesante la manera como usted está viendo toda esta diversidad. Pero estamos en el año 2018, se supone que estamos en una época de modernización, una época de evolución de pensamientos, y cuando tú manifiestas y dices, es que yo soy la primera transgénero que trabaja en la gobernación del departamento del Quindío, que soy profesora en la Universidad del Quindío, es como si fuera una hazaña, y una hazaña que me parece interesante, pero siento que no es el deber ser en el sentido de que nosotros en esta época, para mí sería muy normal que en mi administración trabajaran personas que homosexuales, gays, transgénero, lesbianas, digámoslo así, cualquiera que sea de la comunidad LGTBI. No por su, es que yo siento que cuando usted dice es porque la gente siente un rechazo por su condición física, no por lo que usted lleva adentro intelectualmente. Entonces, me parece a mí que hemos evolucionado o que debemos de estar en una evolución muy grande, y no solo la gobernación. Porque es que lo que usted dice cuando uno ve a una persona de esta comunidad,
siempre por lo general es estilista, peluquero, lo que usted acaba de manifestar. ¿Por qué cree que se presentan estas situaciones y por qué muchos no quieren salir adelante y no quieren estudiar como lo pudo haber hecho usted? Bueno, frente a ese tema vuelvo y aclaro las acciones de resistencia a las que estamos sujetos diariamente. En otro medio de comunicación me preguntaban en estos días de que si me sentía orgullosa de ser la primer transgénero con una investigación muy importante en personas en condición de discapacidad, de ser la primer transgénero docente de la Universidad del Quindío, de ser la primer transgénero vinculada a la gobernación del Quindío. Cuando me empiezan a decir, eres la primera en muchos aspectos y espacios, fui la primera mujer transgénero graduada bajo acciones de tutela, la cual me acompañó la Defensoría del Pueblo. Cuando me dicen, debes sentirte orgullosa, les digo, no, al contrario, yo me siento triste, porque ¿qué le han permitido ser a las demás personas? Y es allí donde uno dice, ¿por qué? Claro, ¿por qué? Porque todavía tenemos un sesgo. Un tapujo, digamos. Todavía así. tenemos el tapujo, todavía tenemos esas etiquetas de que lo normal es ser heterosexual. Y esas son el famoso sistema binario de que todo lo marca entre lo femenino, lo masculino y entre el rol heterosexual. Volvemos a la era patriarcal y es allí donde cuando nos hablas de la evolución del pensamiento es donde debemos llegar como sujetos, como seres humanos. De la misma forma que evolucionan las metrópolis, las ciudades, la política, se debe evolucionar el pensamiento para salir de esos conceptos paleolíticos que tenemos y empezar a reconocer a esos sujetos, porque es que yo también soy un ciudadano de primera categoría, pago impuestos igual que ustedes, tengo una cédula, tengo una ciudadanía porque desde el momento que nazco en este país me otorgan una ciudadanía, y es allí donde uno dice hasta dónde yo como sujeto de derechos, tengo que pedir el favor para que se me garanticen los derechos, porque tengo que llegar a una acción de tutela o a una acción constitucional para que me permitan educarme como mujer transgénero. Es que lo que va a una institución educativa a aprender no es la vestimenta, ni la orientación sexual de la persona, es el intelecto y la construcción de la misma. Porque para acceder a un empleo tenemos que llegar a un proceso de tutela, a un proceso de resistencia, a un movimiento masivo. Entonces es allí donde decimos, hemos evolucionado, claro, porque ya tenemos por lo menos alcaldes como acá en el municipio de Quimbaya, como en el municipio de Montenegro, como en el municipio de La Tebaida, que están preocupados y que están permitiendo a las personas vincularse a sus instituciones. Y es allí donde decimos, hemos avanzado, claro, pero la voluntad política es muy importante. La voluntad política es tan importante porque es la que permite que estas personas dignifiquen la calidad de vida, porque es que es algo muy claro lo que usted decía. Muchos dicen, es que el LGBTI no se preocupa por salir de ese mismo rol, de ese mismo círculo de quehaceres. Entonces el estilista, el trabajo sexual, los estupefacientes, la droga, la vida nocturna, pero resulta que es allí donde se hace importante crear esas políticas públicas que permitan garantizar los derechos de estas personas. Incluirlos. Total, porque es que el tema no es tanto ni de incluir, el tema es de reconocer. Porque incluir es cuando yo tomo lo desconocido, lo extraño y lo meto en el contexto de lo que considero normal. Eso es incluir. Reconocer es cuando yo tomo a esa persona diversa, la cotidianizo en el paisaje, la incorporo en mi territorio sin pretender modificarla. Y es allí donde debemos llegar, frente al concepto de pensamiento, construcción social y humanística, que se nos ha olvidado mucho ese tema. Somos humanos, independientemente de que te guste el helado de chocolate a miel de vainilla, de que te gusten las mujeres y que soy una mujer transgénero. Incluso no debería ni existir el concepto de transgénero. No debería existir el concepto de hombres pasivos o de hombres homosexuales. Debe existir el concepto de seres humanos y pare de contar. Porque, o sea, vamos a seguir rotulando, etiquetando para seguir segregando y fragmentando la sociedad. Y cuando yo quiero unificar una masa, yo debo exceptuar de cierto modo todo ese tipo de características diferentes y encontrar son las características que me hacen igual a ese sujeto, a esas nuevas otredades, porque estos son nuevas identidades.
Alguien me hablaba en estos días. Yo estuve en el proceso de construcción de política pública con mi equipo de trabajo de la Secretaría de Familia, y es un proceso muy importante que un gobernador con una convicción eclesiástica, con una formación religiosa, se preocupara por una política pública para las personas con diversidad sexual e identidad de género del departamento. Y es donde uno dice, claro, ya la iglesia también nos está reconociendo porque nos están dando ciertas garantías. Y es allí donde se hace necesario ese documento, pero en la formulación de ese documento me encontré con muchos estilistas que yo les decía, hablando de proyecto de vida, y muchos me decían, hubiese querido ser abogado, ingeniero, arquitecto, y tengo una chica trans que me dijo, es trabajadora sexual, y me dijo, a mí me hubiera encantado ser astronauta. Y le pregunté, ¿y por qué no lo haces? Estás a tiempo. Y me contesta, es que soy transgénero. Y las transgénero estamos o para tener un salón de belleza o para pararnos en una esquina con un llavero. Y les dije, es triste porque se están creyendo la mentira que nos ha impuesto la sociedad. Claro, un estigma que cambiar. Claro, y es allí donde también hay que trabajar proyecto de vida con ellos, porque la población diversa la ha segregado tanto la sociedad, nos han violentado en tantos escenarios que muchas veces terminamos haciendo un proceso de autoexclusión. Y esa autoexclusión es la que me impide a mí generar mecanismos de participación ciudadana para ser reconocida en esta sociedad que sigue siendo patriarcal, sigue siendo heteronormativa, sigue siendo heterosexista, pero hay que hacer el proceso de resistencia. Hay algo que yo he notado, digamos, en la comunidad LGTBI. Nosotros aquí hemos trabajado con minorías, tenemos una persona supremamente importante que nos ha ayudado, un veedor ciudadano como es Carlos, pero no es fácil, convocar a la comunidad LGTBI, porque tiene muchos estigmas. Y, ejemplo, uno los reúne, todos no tienen, la seguridad de lo que es. Y eso ha sido como una de las mayores falencias que uno puede notar en la comunidad. Es decir, tiene muchos miedos alrededor de su familia, alrededor de la sociedad, cuando hoy tenemos que evolucionar y verlos normales. Como usted dice, ahorita no incluirlos, sino que conocerlos, darse cuenta porque todos tienen un valor muy importante. ¿Por qué cree que a esta evolución algunos de la comunidad LGTBI todavía están en estigma guardados y no quieren salir, no quieren que los vean? ¿Y qué podemos decirle nosotros a este tipo de personas? Bueno, frente a su pregunta, que es muy importante, señor alcalde, hay que irnos un poco al contexto histórico. En el año de 1990, el 17 de mayo precisamente, se elimina de la lista de las enfermedades mentales la homosexualidad. O sea, los atropellos empiezan es con acontecimientos históricos, nos consideraban enfermos mentales. Pero ¿por qué se elimina la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, según la Organización Mundial de Salud? Porque hubo un movimiento haitiano que hizo resistencia a un colectivo LGBTI, y pues ¿qué sucede cuando uno está enfermo? En el campo laboral nos dan una incapacidad. Eso hizo un movimiento haitiano LGBTI. Se incapacitaron por estar enfermos de homosexualidad. Cuando empiezan las incapacidades a aumentar de tiempo, hubieron incapacidades registradas hasta de 5 años, hasta que la industria y el capitalismo le dijo a la Organización Mundial de Salud el 17 de mayo de 1990, un momento, ustedes están tipificando la homosexualidad como una enfermedad y las personas homosexuales no están viniendo a trabajar. Entonces la Organización Mundial de Salud retira de la lista de enfermedades mentales la homosexualidad. Ni siquiera fue voluntad política, fue un tema económico, capitalista, de industria. Y es allí donde uno dice de cuántas acciones violentas hay. Claro, todavía tenemos 79 países en el mundo que condenan la homosexualidad. Las condenas van de 1 a 10 años de cárcel, otros países que lo condenan a cadena perpetua y otros países mucho más drásticos, más severos, más insensibles al proceso de reconocimiento de esas diversidades, que los condenan a la muerte, los incineran vivos en las plazas principales. Uno pensaría que en esta época no existiría esto, pero mire ahora en Brasil el nuevo presidente, mire lo que ha manifestado. Hay un retroceso. Un retroceso enorme, y me parece a mí que en alguna entrevista él manifestó que
que no podría querer a un hijo si sale homosexual, que prefiere que se accidente y que muera. ¿Qué podemos nosotros pensar, digamos, en una mente tan retrógrada frente a una sociedad que tiene los mismos derechos que tenemos todos? Es allí donde nos preguntamos, ¿y será que tenemos criterio a la hora de votar y de elegir? Porque si este señor tiene este tipo de pensamientos, con su linaje, con su sangre, hizo referencia a sus hijos, ¿qué va a hacer por la sociedad? Por una persona que es social pero es ajena a su línea sanguínea. Y es allí donde uno dice, ¿por qué el ser humano es tan insensible? Y seguimos hablando de humanidad. Y el principal problema del ser humano es ese, que queremos eliminar todo lo que no es similar a mis convicciones. Queremos extinguir las diversidades porque le tenemos temor a lo diferente. Y es donde empezamos a generar rechazo, exclusión y marginalidad, porque ese temor a lo desconocido me produce algo que se llama homofobia o las fobias, las famosas fobias. Y es allí donde uno dice, estamos mal. Sí, estamos mal cuando tenemos este tipo de pensamientos, pero también hay que reconocer de que tenemos en estos momentos un avance político, tenemos políticas públicas, tenemos normativa que las han querido tumbar. Claro, para un vil ejemplo, la marcha que están convocando para el 6 de noviembre. Para el próximo 6 de noviembre de este 2018 están convocando una marcha que va en contra de la política pública nacional para los LGBTI. Va en contra del decreto 410, que es el decreto Aquí Entramos Todos, donde se eliminan todos los actos de discriminación de escenarios públicos y de entidades privadas. Y es allí donde uno dice, ¿por qué vamos a tumbar un decreto que habla de la inclusión, del reconocimiento, del respeto, para seguir discriminando y marginando en todos los tipos de escenario? Entonces, claro, hay unos pañitos de agua tibia, que es una cantidad de normativas, pero también hay una cantidad de pensamientos retrógrados que buscan involucionar y volver como a la caverna. Nos quieren tumbar los procesos que se vienen adelantando en los colegios, con el tema disque de la ideología de género. Yo siempre les discuto, esto no es un tema de ideología, yo no soy una idea, yo soy una realidad. Esto no, la única ideología que existe es la heterosexual. ¿Por qué es una ideología la heterosexualidad? Porque contemplan de que la heterosexualidad es lo normal y lo encasillan entre lo normal. Y la pregunta es, ¿y qué es lo anormal? Además, había una discusión en la misma Constitución que se establecía que la familia es un hombre y una mujer. Yo recuerdo la discusión en la misma Corte, sí, que se establecía estos aspectos. A mí me parece algo muy interesante en Natalie, es que viene haciendo un recorrido en los diferentes municipios, hablando de inclusión, hablando de respeto, hablando de muchas cosas, sí, que seguramente unos municipios del departamento del Quindío aún tienen ese pensamiento conservador, aún tienen ese pensamiento del pasado y no han entendido que ustedes hacen parte de nuestra cotidianidad, de lo normal, porque créame que hoy yo como alcalde y como una persona joven también veo, sí, dentro de la normalidad, ver una persona gay, homosexual, transgénero, pero vamos a llegar a un punto que todo el mundo va a ver esto normal, estoy seguro. Sí. Natalie, a mí me parece supremamente importante lo que estamos hablando para que los quimbayunos y los quindianos que nos están viendo a través de nuestro programa se enteren cómo ha sido la evolución de una persona como Natalie. Pero hay una duda que me tiene a mí, yo sé que a muchos que nos están viendo, es el tema de la condición sexual. ¿Se nace o se hace a través del tiempo? Es decir, usted, un niño que nace, puede decir en un poco tiempo que es gay, o se hace a través del tiempo, a su edad, digamos ya, o de su juventud. Bueno, hay múltiples estudios desde el campo científico, desde la biología molecular y la genética, que han buscado dar explicación a esas orientaciones sexuales. Frente al tema de la orientación sexual, todos tenemos un código genético, por lo tanto se nace con una orientación sexual determinada. Nacemos con una orientación sexual. Lo que se hace y se construye es la identidad de género. Entonces, Natalie, por el sistema binario que enmarca todo entre lo femenino y lo masculino, fui tipificada entre lo masculino bajo el sistema colombiano. Pero
me construí como mujer. Y ya cuando algo de que me construí es un proceso personal, derecho a la libertad de expresión, que es uno de nuestros derechos. Y es allí donde uno dice, claro, la orientación sexual se nace con ella, pero la identidad de género es la que construyo todos los días. Porque muchas personas pueden ser homosexuales y es un tema de orientación sexual. Y no rechazan los condicionamientos o los lineamientos que damos a ese rol sexual, porque es que el rol sexual va ligado a unos estereotipos de vestimenta, incluso de colores, que el niño va de azul, la niña va de rosado, los quehaceres y los roles, hablamos del deporte, las corbatas, los vestidos, los tacones, todo eso lo condicionamos a los sexos. Y es una línea de las personas homosexuales que uno dice, sí, nacen con una orientación sexual homosexual, pero siguen configurados entre lo que otorga el sistema binario. A diferencia de las personas que ya rompemos el sistema binario, que es ya donde nos construimos, pero bajo una percepción de personalidad, de construcción identitaria de género. Quiere decir esto que algunas personas o algunos colegios, usted lo mencionaba ahora, rechazan un poco de que una persona en su condición va a darles unas charlas. Y con esto está diciendo usted que usted no puede influenciar a una persona si le gusta el sexo contrario, no, ya eso ya es de cada persona, porque muchas personas dicen, no, usted no puede hablar con ellos porque es que se le puede pegar, digámoslo así como lo hablaba usted, una enfermedad, entonces es totalmente errado. Total, es allí donde uno dice, esto no es un virus, esto no es una enfermedad, de que uno diga entonces, porque estamos acá en este tipo de conversaciones, yo voy a desconfigurar su heterosexualidad. Eso es falso, porque naces con una configuración de orientación sexual heterosexual. Y las personas heterosexuales no desconfiguran su heterosexualidad porque se juntan con homosexuales. Antes, al contrario, eso los hace más humanos, porque empezamos a reconocer esas nuevas diversidades. Empezamos a mirar todos los ángulos de la verdadera existencia humana. Porque como nos han metido un chip de que todo debe ser femenino, masculino y heterosexual. Pero ¿qué pasa donde yo les digo que hay un tercer sexo? Que ya no es femenino, masculino, sino que están los intersexuales, antes llamados hermafroditas. Desde ahí empezamos ya a desconfigurarnos y nuestra mente empieza a cambiar los chips. Ya decimos, no todo es heterosexual, hay ciertas diversidades, tanto de orientación sexual como de género. Entonces las personas heterosexuales no desconfiguran su heterosexualidad, dizque porque se juntan con un homosexual. Eso es falso, eso es un mito que tiene la sociedad, que no debo juntar al niño con el homosexual porque es que me lo vuelve homosexual, no, entonces, ¿quién volvió al homosexual homosexual? Y era algo que yo refutaba mucho en algún momento en una de las tantas ponencias que he asistido, y era el tema de las familias, que es que los niños que están con familiares homosexuales se vuelven homosexuales. Eso es falso. Yo vengo de un hogar heterosexual, de un papá y una mamá. En ningún momento tuve pues como una visión homosexual en mi hogar. Y su ejemplo fue ver un hombre y una mujer. Y mi ejemplo fue ver un hombre y una mujer. Entonces, ¿quién me desconfiguró a mí? Entonces, es allí donde uno dice, nadie le desconfigura la orientación sexual a nadie. Es un proceso con el que se nace. Lo que ya desconfiguramos en busca de una identidad de género es eso. La construcción fenotípica con la que me quiero representar ante la sociedad. Muy bien. Hay algo que también usted me comentaba, y es que existe una diversidad digamos, de géneros, o decirlo así, una caracterización. Entonces está, digamos, los homosexuales, los transgéneros. Sí. Me gustaría que usted le explicara un poquito a los televidentes en qué consiste cada aspecto. Por ejemplo, usted me decía ahorita pansexual. Sí. Que, por ejemplo, para mí es algo nuevo. Sí, y claro. así como es algo nuevo para mí, pues yo quiero que todos los televidentes aprendamos un poquito de todas estas cosas. Entonces, pues primero hay que tener claridad que el concepto de sexo es algo, es una categoría, una caracterización biológica que nos dan por el fenotipo genital, y eso es a la hora de nacer. Eso es sexo. El género es lo que yo construyo alrededor del sexo. La orientación sexual es por quien la persona siente un deseo erótico y afectivo. Y la identidad es esa persona cómo se siente. Frente a todos los procesos de identidades de género, existen múltiples formas de ese tipo de identidades. Entre ellas está
el ser homosexual o el ser gay. El gay es aquella persona que siente un deseo erótico afectivo por las del mismo sexo, pero no desconfigura su vestimenta. Hombre o mujer, ahí Sí, entra lesbianas, gay. total. El lesbianismo entra también allí entre la categoría. Está el transgenerismo. Por la línea de la T está transgénero, transexual, transvesti y transformista. El transgénero es aquel sujeto que rechaza el sistema binario, realiza procedimientos hormonales, quirúrgicos, cambio de identidad en el documento, pero no modifica su genital. Ese es el transgénero. Ese es el transgénero. El transexual es aquel que también rechaza el sistema binario, realiza todos los procesos de feminización o masculinización, si el caso lo amerita, y realizan una cirugía de reasignación genital. Esa es la diferencia. El transexual no rechaza, el transgénero no rechaza el sexo y el transexual modifica su sexo. A través de la cirugía. A través de la cirugía de reasignación genital. El transformismo no va ligado a la homosexualidad, pero es aquel que realiza todo este tipo de fines de transformación con un tema de diversión. Por ejemplo, en Halloween hay muchos hombres heterosexuales que les gusta vestir de mujeres. No necesariamente quiere decir que sean homosexuales. El transvesti es un proceso, un estadio por el cual pasamos todas las personas transgénero y transexuales. Entonces son aquellos chicos que uno los ve un día de niño, pero el fin de semana se visten de niña y están en el proceso de transvestir, de esa construcción identitaria de género. Esa por la línea de la T. Tenemos los pansexuales. El pansexual es aquella persona que no se enamora ni de un físico ni de un genital. Se enamoran de la esencia. Un pansexual se puede enamorar de una lesbiana, de un transvesti, de un transgénero, de un heterosexual, de un feminofílico, de cualquier identidad de género. ¿No? De hecho. Es un enamorado de la vida, donde les den afecto. Yo tengo un amigo así. Sí, yo también tengo uno. Creo que es de aquí de Quimbaya. Lo amo. Un besito para él. Ese es un pansexual. La feminofilia es un transvestir heterosexual. Tenemos un reporte de feminofílicos en el departamento del Quindío, 17 casos aproximadamente, donde ellos son hombres, en su configuración son masculinos, son hombres, no son homosexuales, tienen esposas, tienen hijos, pero les gusta vestir de mujeres. Y eso es una nueva categoría, se llama feminofilia. Está los matí. Los matí consiste en el flujo continuo y constante del erotismo, pero por medio de dildos, fetiches y objetos, más no de contacto físico con otra persona. Están los acoisexuales. La acoisexualidad va ligada a aquellas personas que se enamoran del poder, que se enamoran del poder del otro, que se enamoran de un alcalde, por ejemplo, que se enamoran de un militar, de un coronel, les atrae, hay un deseo erótico y una atracción por el poder. La sapioisexualidad son aquellas personas que se sienten eróticamente atraídos por el intelecto de otras personas. Y así hay múltiples diversidades. Eso es una cátedra completa. Pero y les hago como no un necesariamente panorama. tienen que ser bajo la condición de atraerse de una misma sexualidad, sino que es diferente. Lo que Exactamente. O sea, el tema de la sexualidad es tan diverso y es tan amplio que es donde debemos empezar a aprender a desaprender. Y ese es el llamado. Debemos salirnos de ese chip que todos nos lo vuelven lineal. No, hay múltiples formas de vida, hay múltiples formas de reconocer las diversidades. Y no crean que esto lo van a cambiar tratando de extinguir, porque eso es lo que buscan algunas personas, extinguir lo diverso, extinguir lo desconocido. Y eso es un acto de atropello y arbitrariedad contra esas nuevas identidades emergentes. Excelente, de verdad que estoy aprendiendo, y yo creo que los televidentes también están aprendiendo demasiado de todo lo que usted nos ha contado, además supremamente importante. Pero yo quiero que entremos a profundizar un tema que me genera una curiosidad. Y curiosidad, yo creo que todos estamos en lo mismo, y es que usted ha llegado muy alto,
aunque creo que le falta mucho más por evolucionar, por aprender, por llegar a nuevas metas, pero donde usted está no ha sido fácil. Ahora nos comentaba que para graduarse le tocó que instaurar una tutela. Yo quiero que nos cuente a los televidentes cómo fue la transformación desde su niñez o su juventud, la aceptación con su familia, porque esto le va a servir como ejemplo a muchas personas que no están viendo. Claro que sí, la verdad, lo que hago todos los días es resistencia, porque y respondiendo a una pregunta que me hiciste anteriormente, la población LGBTI ya no cree en algunas instituciones. Entonces, por eso se hace difícil el tema de convocatoria, sin querer decir imposible, porque entre los movimientos que tenemos somos 14.834 LGBTI. Y ahí es donde yo digo, tenemos un colectivo fuerte, claro. Ayer estuvimos reunidos y éramos un poco y un montón, tratando algunos temas puntuales de discriminación. Pero frente a ese proceso lo que yo hago es, de cierto modo, devolverle credibilidad a las instituciones, devolverle credibilidad a la política, devolverle credibilidad a esos escenarios deportivos y culturales que tenemos y rescatar algunos escenarios y colonizar otros. Porque es que hay que colonizar y hay que empezar a naturalizar las diversidades. Entonces, ha sido difícil, claro. Mi principal proceso cuando enfrento es a la familia, pues es el núcleo de todos. Y cuando empiezas a enfrentar a una familia heteronormativa, es totalmente complicado, porque el rechazo de la familia se presenta y es un proceso de todos los días. La familia no llega a comprender como tal su proceso o nuestro proceso identitario, sino que todos los días evoluciona un poquito. Tienes que rechazar o rechazar no, tienes que aceptar y aprender a convivir con la ausencia de muchas personas que fueron importantes para la vida de uno. Yo tengo familiares que jamás me volvieron a hablar. Entonces, eso es un proceso de resistencia que debemos hacer diariamente, de configurar nuestra estructura personal para enfrentar y afrontar, porque es que el problema no somos nosotros, los diversos. El problema es la sociedad que no está preparada para atender las diversidades. El problema son los docentes que no saben cómo enfrentar la diversidad en el aula de clase. El problema son los estándares educativos nacionales que no permiten la comprensión de esas nuevas identidades en el área de ciencias sociales y humanísticas. Y es allí donde yo digo, debemos aprender a desconfigurar para volver a crear un sistema, claro, porque es que los derechos en este país tienen sexo, y es algo que siempre lo he dicho. Incluso cuando yo llego a la atención de salud, cuando la salud es un derecho fundamental, el sistema de salud no sabe dónde ubicarme, si en la habitación de hombres o en la de mujeres, no saben cómo tratarme, y a esa cómo la llamo, porque son preguntas que son atropellantes. Entonces, ¿y esta a qué viene? Entonces, cuando uno va al sistema de salud, créame que nadie va a un hospital porque no tenga que hacer en la casa. Ay, no tengo nada que hacer, entonces me voy para el hospital. Necesidad. O nadie va a una fiscalía porque no, uno va a las entidades es porque tiene una necesidad y porque busca una solución a la misma. ¿Qué le ha pasado al sujeto LGBTI? O al sujeto género diverso, ha perdido credibilidad en las entidades porque el atropello ha sido tanto, y no es por la persona género diversa, sino porque es que los profesionales no están capacitados. Que me parece un ejercicio muy interesante que estamos adelantando aquí en Quimbaya, gracias a los espacios que usted nos permite, señor alcalde, y se hizo un trabajo con funcionarios del hospital, con todos los funcionarios de la planta administrativa, donde ellos decían, ¿y cómo recepciono? ¿Cómo recepciono la denuncia? Porque es que las denuncias en este país las recepcionan entre lo masculino y lo femenino. Entonces en el país matan hombres y matan mujeres, se suicidan hombres, se suicidan mujeres, se enferman hombres, se enferman mujeres. Pero ¿cuántos de esos que yo tengo entre la categoría masculina son mujeres transgeneristas? ¿Cuántos de esos suicidios eran chicos gays?
y no tenemos ni siquiera el dato estadístico. ¿Para qué me sirve ese dato estadístico? Para crear estrategias de intervención en políticas públicas, en planes de gobierno, en planes de acción para mitigar este tipo de problemáticas. Claro, pero yo pienso que eso se tiene que cambiar el sistema a nivel nacional. Total. Porque acá analizamos y el tema, y me pongo a pensar el sistema de salud, es verdad. Bueno, y cómo el médico puede reaccionar, dónde la puede ubicar, y lo mismo en centros penitenciarios también. Total. Y yo me pongo a pensar, por ejemplo, una persona transgénero en una situación penal, ¿dónde va? Cuando digamos que eso puede generar un problema grande. Claro que sí. Yo estoy haciendo una intervención muy importante en cárceles, gracias a los cónsuls de derechos humanos de cada una de las cárceles que tenemos acá en el Quindío, y es allí donde yo les hacía un llamado. Es triste cuando yo llego a cárceles a inicios de este año y me encuentro que el sistema carcelario tipifica todo bajo un sexo. Vuelvo y digo, los derechos tienen sexo. Entonces tenemos una mujer transgénero con un proceso de transición ya formado completamente, ya con unos senos, con unos implantes, ya femenina físicamente, pero la meten en una cárcel de hombres, pues porque el componente sexo dice que es masculino. Es que inclusive ahí empieza el primer detrimento. La cédula de ciudadanía no debería decir sexo, sino género, porque esa frase es excluyente. Y entonces ellas las colocan, a las chicas transgénero, están en pabellones con hombres. Y algo que ellas me decían en la recolección de insumos de política pública departamental, y una de ellas me decía, quiero quitarme estas prótesis. Se han convertido en mi principal problema en el centro de reclusión. Yo les decía, pero ¿por qué si eres una mujer transgénero? Y ella me decía, pero es que el tener unas prótesis en la cárcel me somete a todos los atropellos de abuso sexual. Soy el objeto sexual de todos. Y tengo otra mujer transgénero que fue violada, abusada fuertemente por 7 internos y le arrancaron los pezones con los dientes. Y cuando llega al sistema de salud, el médico dice, ¿y a esta dónde lo ubico? Y el cuerpo transgénero en el campo clínico lo ven con morbo. A uno lo inspeccionan con morbo. Se convierte uno en como en un ratón de laboratorio. Y ella decía, no quiero que me revise un médico masculino, vengo de un abuso sexual de 7 hombres. Y cuando hoy hago la intervención para que sea una médico femenina, que haga la inspección, la revisión, el debido proceso, ella dice, pero es que yo no quiero ir a hacer el proceso, porque es que ahí debajo hay un pene. Entonces, ¿hasta dónde los profesionales están preparados para atender esa diversidad? Porque es que independientemente si hay un pene o una vagina, es un médico que estudió para atender la salud. Independientemente de nuestras convicciones, trabajamos es por la sociedad, sean afro, sean indígenas, sean chiquitos, gorditos, bajitos, pero es que tenemos un sesgo, todavía tenemos un raye mental de que lo que no se parece a mí entonces lo exceptúo. Y eran críticas que yo le hacía al sistema. ¿Por qué tenemos que llegar a una acción de tutela para garantizar el debido proceso a un tema de estos tan delicado? Ahora, lo contrario en cárcel de mujeres. Cuando llego a las cárceles de mujeres, son las mujeres lesbianas las que atacan a las mujeres heterosexuales. No existe la heterosexualidad en una cárcel de mujeres. Todo lo contrario. Es todo lo contrario. Entonces mire que es un panorama de derechos donde debemos hacer el ejercicio y donde debemos tener capacidades, aptitudes y conocimiento de normativa para hacer las intervenciones, porque incluso yo en una intervención me le puedo tirar la vida a otra persona. Y es allí donde debemos aprender a desaprender, porque como todo ha evolucionado, pero seguimos con las mismas líneas, con los mismos decretos, con la misma legislación arcaica, y es allí donde decimos, se hace necesario crear políticas, sí, se hace necesario crear nuevos acuerdos de leyes para promover la diversidad, se hace necesario, y eso es un tema de reivindicar derechos. ¿Ustedes no han encontrado una persona que esté en el Congreso de la República que quiera llevar a cabo esa diferenciación de los derechos basados en el sexo, como usted lo decía? Bueno, las personas que tenemos allí que pertenecen a la población LGBTI, siento que nos han utilizado. En política aparecen, en campaña aparecen, prometen, y cuando llegan allá se olvidan. Entonces vienen, nos escudriñan las vidas, se llevan la información, recogen las firmas, pero no nos dejan una incidencia.
Y es allí donde volvemos y decimos, ¿se está perdiendo la credibilidad? Claro, porque es que hay un mal manejo político, hay un mal manejo en acciones sociales de reivindicación. Entonces, hay población que ya no vota. Y el tema de no salir a votar es una forma, Rechazo. y es un llamado de atención muy grande al sistema, porque son malas personas que no salen a votar. Y es un mecanismo de participación ciudadana, pero entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? El trasfondo de la realidad es entender por qué esa persona ya no está creyendo en ese mecanismo. Porque es que siempre tenemos los mismos allá, claro, hay personas que son de población y baten la bandera y la estremecen y se rompen las vestiduras por el tema de campaña, pero a la hora de la acción se quedan cortos. Claro, necesitamos una persona que marque la diferencia entre el Total. Congreso de la República. Seguramente llegará, Claro llegará que en su sí. momento y estaremos esperando para mirar cómo podemos ayudar también desde lo local, porque pienso que los procesos constructivos también se hacen desde lo local, desde lo departamental, como lo viene haciendo usted, y tenemos que ser un departamento con inclusión, con respeto, con solidaridad y con admiración frente a todo lo que ustedes vienen realizando. Yo le quiero preguntar cómo fue su etapa desde el colegio a la universidad y que me cuente por qué tuvo que instaurar una tutela para graduarse. Bueno, en el colegio fue todo un caos, pues en ese entonces no habían garantías, por lo cual, pues yo recuerdo en algún momento en el colegio compré la falda, compré las zapatillas, compré todo el uniforme femenino y cuando llego al colegio no me permitieron el ingreso. Entonces me dijeron, no, es que el hombre va de pantalón y de sistema binario. Y yo dije, perfecto. Entonces fui y modifiqué mi uniforme. Pues me dijeron que eran pantalón, entonces fui, ceñí el pantalón, ceñí la camisilla. Mi uniforme era el más diferente, pero era el más diverso y más bello que recuerdo. De esa manera me gradué del colegio. ¿No vivió mucha discriminación? Sí, claro que sí, la discriminación principalmente en áreas de ética y valores y religión, porque es que son áreas que no tienen un estándar y un currículo incluyente, sino que segregan. El área de la religión debería ser más desde la antropología, que nos hablen de todas las religiones, de las múltiples diversidades eclesiásticas y de creencias que existen. Yo lo enfocaría más por ese lado y que ya cada sujeto escoja su religión por su convicción o su construcción personal, pero siempre nos imponen lo mismo. Entonces yo recuerdo que había un chico musulmán en el colegio y el chico siempre perdía religión, porque la religión que dan en Colombia es totalmente cristiana y ellos leen es el Corán y por el hecho de él no leer la Biblia lo estigmatizaron mucho en el colegio. Entonces son áreas a las que siempre le he hecho críticas, religión y ética y valores, porque la ética y valores es totalmente moralista y nos consideraba como abominables. Entonces yo era el ejemplo de lo anormal en el salón por una docente que tuve de ética y valores que pues la verdad afortunadamente ya se fue de ese colegio y permitió oxigenar, pero o sea como docente era canalla y más para un área de ética y valores porque promocionaba antes la discriminación y me ponía a mí como tablero de dardos en el aula de clase. Me graduó del colegio y llego a la universidad. Cuando llego a la universidad empiezo a hacer la transición dentro de la universidad porque me decían que era un ambiente pluralista, que era la universidad pública, que era la universidad de todos. Entonces ese tipo de lemas que se quedaron en lemas, pues quedaron fue allá, porque yo creí en esos lemas, pero cuando empiezo a hacer la transición, cuando empiezo a ceñir la ropa, a reafirmar mi feminidad, a resaltar el maquillaje, a dejar crecer el cabello, y cuando hice el cambio de documentación, cuando dije no quiero más una documentación masculina, no quiero más un nombre masculino, cuando hago todos esos cambios, la universidad me notifica expulsión. ¿Y cuál era la razón? La razón fue porque en un escenario de clase me dañaron el cabello con un chicle y le dije al docente que estaba encargado en ese momento que me habían dañado el cabello con un chicle. El docente me dice, pues si no quieres que te dañen el cabello, córteselo, porque es que usted es un varón y los varones vamos de corte bajo.
Entonces yo dije, o sea, volvemos a la típica historia de que naturalizamos la violencia. O sea, las mujeres las violan porque usan minifalda. O sea, el hecho, justifica. Sí, se justifica. Entonces volvemos al mismo tema de que buscamos siempre justificar la violencia. O sea, si yo soy un sujeto de derechos, pues yo tengo derecho a una libertad de expresión y me deben respetar tal cual. Entonces no me pareció justo y yo llevé eso a instancias institucionales, a correctivos institucionales, y la respuesta que me dieron frente no solo a lo del cabello, sino en una ocasión me dañaron un vestido con reactivos. Recuerdo tanto, estábamos en un laboratorio y uno de los compañeros me tiró una azul de metileno en toda mi ropa y le dije al profesor, mire, me acaban de tirar azul de metileno. Y me dijo, menos mal no era un ácido, o sea, vuelven y justifican. Entonces yo le dije, y entonces me quedo así, y me dijo, sí, pues eso sale con agua. Entonces me dio tanta rabia, pues la verdad yo no justifico las violencias ni las promociono, pero cogí rojo Congo, otro colorante, y fui y se lo tiré al chico. Y ahí sí el docente me hizo el llamado a mí. ¿Usted cómo es que responden esas acciones violentas? Y yo llegué y le dije, ¿cómo así? Pues boleo de reactivos, él me tira a mí, yo le tiro a él, y entonces que no pase nada. Entonces, eso me fue como tildando como yo era el conflicto en el aula de clase, hasta que en una ocasión el docente me dijo que lo mejor era que no volviera, que ellos me mandaban todo a los correos y que respondiera a los correos institucionales, que porque ellos saben que a mí lo que me preocupaba era la nota. Y yo les dije, o sea, pues, ¿por qué tan atropelladores? Si yo cuando hice mi registro y mi matrícula fue de manera presencial y me estaban obligando a ver unas clases virtuales. Y yo, no, es que yo me matriculé de forma presencial, no virtual. Entonces les dije que yo iba a seguir en la universidad y ya empezaron a dibujarme, me dejaban frases, chistes desagradables, ofensivos, y los docentes cuando ingresaban a clases me entregaban el borrador, ve y borra el mensaje que te dejaron en el tablero. O sea, antes me exponían a yo borrar los insultos y los dibujos que me hacían. Difícil. Ese fue el proceso universitario, una universidad de educación superior, que es donde uno dice, ¿y hasta dónde está la superioridad de las universidades? Y cuando ya hago el cambio de documentación, me dicen de que la universidad no estaba preparada pues como para atender ese tipo de diversidades y que era esa construcción identitaria de género mía la que estaba incentivando a las acciones de violencia y que ellos no me podían garantizar mi integridad dentro de la universidad, que por lo tanto lo mejor era que me fuera, y me destituyeron de la universidad. Entonces ahí instauró la tutela. Claro, inmediatamente fui a la Defensoría del Pueblo, la doctora Piedad Correal Rubiano fue quien me colaboró en todo el proceso, con la doctora Carolina Londoño, que han sido pues unas excelentes defensoras, también la doctora María C. Gómez, y empezaron a ayudarme con una cantidad de procesos, pues porque es que era el proceso educativo y la educación es un derecho, y yo porque tenía que llegar a una instancia de tutela para poderme graduar, porque es que no se estaba graduando ni el tacón ni la falda, se estaba graduando era este ser humano que hay aquí enfrente. Y entonces eso se consideró como un atropello y un acto de discriminación y me permitieron la graduación, pero después me entero que antes de mi proceso hubieron 11 casos de expulsión por situaciones similares. Que no tuvieron la oportunidad o la ayuda de alguien. Ni tuvieron la oportunidad ni tenían el recurso. Y es allí donde uno dice, ¿y por qué para garantizar un derecho que es fundamental en la Constitución yo tengo que pagar un abogado? ¿O tengo que acudir a una instancia? Es que los derechos simple y sencillamente están. Y desde que yo los tenga cotidianizados, incorporados, pues yo velo por ellos. Pero tristemente esos derechos en ocasiones se nos convierten en favores. Yo tengo que ir a una institución a pedir el favor que me garanticen el derecho. Estamos en una sociedad que hay que cambiar muchos aspectos. Claro que sí. Supremamente interesante esta entrevista. De verdad que me siento que aprendí un poquito más sobre ustedes, sobre una población que hoy tiene que tener sentido de pertenencia y reconocimiento. Bueno, señor alcalde, muchas gracias a todos los quimbayunos. Soy Natalie Camargo, el enlace departamental para la población género-diversa. La invitación es a seguir en resistencia, seguir en movimiento, porque juntos somos más. Este es nuestro programa Hablando con el Alcalde. Gracias a ustedes por dejarnos ingresar a sus hogares. Nos vemos en un próximo programa.